Antes de que existieran los mares, antes de que aparecieran las montañas y mucho antes de que el ser humano respirara por primera vez, existía un reino imposible de describir con palabras humanas. Era el reino celestial, un lugar donde no había oscuridad, sufrimiento ni muerte. Todo estaba lleno de luz, una luz tan intensa que ningún ojo humano podría contemplarla sin quedar cegado. En medio de aquella gloria se encontraba el trono de Dios. Miles de ángeles servían día y noche. Algunos cantaban alabanzas. Otros cumplían misiones en los confines de la creación. Cada uno tenía un propósito específico, pero entre todos ellos había uno que destacaba, uno cuya belleza superaba la de cualquier otro ser creado. Su nombre era Lucifer. Su apariencia era extraordinaria. Su presencia irradiaba majestuosidad. Cuando caminaba, parecía que la misma luz se inclinaba ante él. Los ángeles lo admiraban. Su inteligencia era incomparable. Su voz era poderosa. Su capacidad para liderar era excepcional. Muchos lo consideraban la obra maestra de la creación celestial. Lucifer ocupaba una posición privilegiada cerca del trono divino. Durante incontables eras sirvió fielmente a Dios. Nada parecía indicar que aquel ser glorioso se convertiría algún día en el mayor enemigo del cielo. Pero incluso en los lugares más perfectos, puede nacer una sombra. Al principio fue un pensamiento pequeño, una simple pregunta: ¿por qué Dios debía gobernar sobre todos? ¿Por qué toda la gloria debía pertenecer únicamente a Él? Lucifer observaba cómo millones de ángeles se inclinaban delante del Creador. Escuchaba las alabanzas eternas, veía la adoración constante, y poco a poco comenzó a desear algo que nunca había deseado antes: la adoración, la gloria, el poder absoluto. Aquella semilla de orgullo empezó a crecer en silencio. Nadie parecía notarlo. Los demás ángeles seguían admirándolo. Pero dentro de él algo estaba cambiando. Mientras más contemplaba su propia belleza, más importante se sentía. Mientras más admiración recibía, más crecía su ego. Hasta que llegó un momento en que dejó de verse como un siervo. Comenzó a verse como un igual. Y después, como alguien superior. Su corazón se llenó de ambición. Una ambición tan grande que ninguna posición celestial podía satisfacerla. Quería más, mucho más. Quería el trono, quería el poder, quería ocupar el lugar de Dios. Lo que comenzó como un pensamiento se transformó en una decisión, y aquella decisión cambiaría el destino del universo para siempre. En secreto, Lucifer comenzó a hablar con otros ángeles. No se presentó como un rebelde. No habló de guerra, no habló de traición. Al contrario, se mostraba amable, convincente, carismático, sembraba dudas, hacía preguntas, invitaba a reflexionar. Poco a poco, algunos comenzaron a escucharlo. Después, comenzaron a creerle. Y finalmente empezaron a seguirlo. Una rebelión silenciosa estaba naciendo en el corazón del cielo. Nadie imaginaba las consecuencias. Mientras el plan avanzaba, Lucifer se convencía cada vez más de que podía vencer. Creía que su inteligencia era suficiente. Creía que su poder era suficiente. Creía que su belleza era suficiente. Lo que no comprendía era que ningún ser creado puede ocupar el lugar del Creador. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La llama del orgullo se había convertido en un incendio imposible de apagar. Y muy pronto, el cielo sería escenario de una guerra que jamás había existido. Una guerra entre la obediencia y la rebelión, entre la humildad y el orgullo, entre la luz y la oscuridad. El momento decisivo se acercaba, y Lucifer estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba perder para siempre el paraíso que una vez llamó hogar. La rebelión ya no era un simple pensamiento oculto en el corazón de Lucifer. Había crecido, se había fortalecido, y ahora comenzaba a extenderse por todo el reino celestial. Durante mucho tiempo,
Lucifer había hablado en secreto con numerosos ángeles. No les ordenaba rebelarse, no los obligaba. Su estrategia era mucho más peligrosa. Sembraba dudas, preguntas aparentemente inocentes, ideas que parecían razonables. Poco a poco, muchos comenzaron a cuestionar aquello que durante la eternidad habían considerado incuestionable. Lucifer les hablaba de libertad, les hablaba de un nuevo orden, les hacía creer que podían alcanzar una grandeza aún mayor, y mientras hablaba, ocultaba sus verdaderas intenciones. No decía que deseaba ocupar el lugar de Dios, no confesaba que anhelaba el trono celestial, pero en el fondo de su corazón, ese era exactamente su objetivo. Con el paso del tiempo, miles de ángeles comenzaron a seguirlo. Lo admiraban, confiaban en él, creían en sus palabras, y así, la división llegó al cielo. Por primera vez desde el principio de la creación, existían dos bandos. Uno permanecía fiel a Dios, el otro comenzaba a alinearse con Lucifer. Sin embargo, Dios conocía todo lo que estaba ocurriendo. Nada podía ocultarse ante su presencia. Cada conversación, cada pensamiento, cada plan, todo era conocido por el Creador. Aún así, Dios permitió que los acontecimientos siguieran su curso, porque el amor verdadero no puede existir sin libertad. Y los ángeles, al igual que todas las criaturas inteligentes, debían elegir por sí mismos a quién seguir. Llegó entonces el día decisivo, el momento que marcaría para siempre la historia del universo. Lucifer dejó de ocultar sus intenciones. La ambición que había alimentado durante tanto tiempo finalmente salió a la luz. Ya no quería simplemente influir, ya no quería solamente cuestionar, ahora quería gobernar, quería ser exaltado por encima de todos, quería sentarse en el lugar reservado únicamente para Dios. La tensión llenó el cielo, los ángeles observaban. Muchos no podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el ser más brillante de la creación se hubiera convertido en un rebelde? ¿Cómo podía alguien que había contemplado la gloria divina desear reemplazar a su propio creador? Pero el orgullo tiene un poder destructivo. Cuando se apodera del corazón, puede convertir la sabiduría en necedad y la belleza en corrupción. Lucifer ya no veía la realidad con claridad. Su deseo de poder había nublado su entendimiento. Estaba convencido de que podía ganar, convencido de que podía derrotar la autoridad divina, convencido de que los ángeles lo seguirían hasta el final. Entonces ocurrió lo impensable. La rebelión se convirtió en guerra, una guerra diferente a cualquier conflicto humano. No se libró con armas de hierro, no hubo explosiones ni ejércitos mortales. Era una batalla espiritual, una confrontación entre la verdad y el engaño, entre la fidelidad y la traición, entre la humildad y la soberbia. Al frente de los ángeles fieles se encontraba Miguel, un poderoso príncipe celestial cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?». Mientras Lucifer proclamaba su grandeza, Miguel proclamaba la supremacía del Creador. Mientras Lucifer buscaba exaltarse, Miguel defendía el orden divino. Los dos ejércitos se enfrentaron. Millones de ángeles observaban el resultado. El destino de la rebelión estaba a punto de decidirse. Lucifer había calculado cada paso, había reunido seguidores, había construido alianzas, había convencido a una enorme cantidad de seres celestiales, pero había cometido un error fatal. Subestimó el poder de Dios. Ninguna criatura creada puede vencer a aquel que creó todas las cosas. Ninguna inteligencia puede superar la sabiduría infinita. Ningún poder puede desafiar con éxito la autoridad del Eterno. La derrota de Lucifer comenzó a hacerse evidente. Sus seguidores empezaron a retroceder. Sus planes se desmoronaban. La rebelión que parecía tan fuerte comenzó a derrumbarse. Y finalmente llegó el momento inevitable. Lucifer perdió la guerra. El ángel más glorioso del cielo fue vencido.
El querubín que una vez caminó entre la luz fue expulsado de la presencia divina. Junto con él fueron expulsados los ángeles que habían decidido seguirlo. La caída fue devastadora. En un instante perdieron la gloria que habían conocido durante incontables eras. Perdieron el privilegio de estar cerca del trono. Perdieron el honor que una vez tuvieron. El cielo quedó libre de la rebelión. Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque aunque Lucifer había sido derrotado, no había abandonado su odio. Al contrario, la derrota alimentó aún más su resentimiento. Su orgullo seguía intacto. Su deseo de venganza se volvió más intenso. Desde aquel momento ya no sería conocido como el portador de luz. Su nombre quedaría Azok. Si quieres escuchar la segunda parte de la historia, escribe en los comentarios, súbelo y dale like. Suscríbete al canal para que te siga saliendo los videos que estaremos publicando y compártelo con un amigo que tú sabes que le gusta las historias bíblicas.